Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy día vamos a entrar a la parte de relaciones y funciones. ¿Ok? Hay un detalle. Este tema es recontra super archiamplio, ¿no? Eso te va a tomar más o menos como para hacer toda la clase, ¿no? De este tema de funciones. Son como 8 horas, ¿no? Y a veces hay algunos sílabos que los separan en 3 partes, ¿no? Funciones 1, 2 y 3. Pero en este caso vamos a tratar de resumir lo más pequeño posible para que sea entendible. ¿Ok? Ya está. Entonces, entramos en la parte 1 de relaciones y funciones. Fíjate. ¿Qué dice acá? Primero hay que tener en cuenta lo que es un par ordenado. Tú ya has visto el par ordenado de repente en años anteriores, incluso en primaria. ¿Qué es el par ordenado? ¿No? Ese par ordenado está conformado por dos partes. A, B. Este es el par ordenado. Este es el primer componente. Primer componente. ¿Está bien? Primer componente. Y B es el segundo componente. Ya, el segundo componente. ¿Y dónde tú has visto ese par ordenado? Ese par ordenado lo vas a verificar o lo has visto en lo que es en el plano cartesiano, ¿sí o no? El plano cartesiano, tú lo manejas eso. Si sabes que es el plano cartesiano, sabes ubicar el 1,2, 3,1, menos 1, menos 3, etc. ¿Está bien? Ya. Vamos con la observación. Si yo tengo que A, B es diferente a B, son diferentes estos dos, sí o sí. Por ejemplo, yo no voy a ubicar 5,3, no va a tener el mismo lugar que 3,5. Es distinto, ¿sí? La ubicación es distinta. Entonces, para eso, te estoy poniendo que son diferentes. Porque son diferentes. ¿Y qué pasaría si A, B es igual a C, B? Allá, entonces, los primeros componentes A con C son iguales. Y los segundos componentes también son iguales. ¿Está bien? Los primeros componentes son iguales y los segundos componentes también son iguales. Ya está. Mira este ejemplito chiquito. Si x más 3, y menos 5 es igual a 7,8, ya calcule x más y. Ya, entonces para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Los primeros componentes iguales. O sea, x más 3 va a ser igual a 7. O sea, x ¿cuánto vale? 4. Y los segundos componentes también son iguales. Y menos 5, ¿a qué es igual? A 8. ¿Cuánto vale y? Pasas a sumar 13. Por lo tanto, la suma 4 más 13 sería 17. Ya está. Solamente igualado. Cuando los pares ordenados son iguales, los primeros componentes se igualan y los segundos componentes también se van igual. Ahora, esos pares ordenados, ¿de dónde se generan? ¿No? El par ordenado tú lo has visto en el plano cartesiano, sí. Pero esos se generan a partir de un producto cartesiano. Cuando nosotros tenemos dos conjuntos no vacíos, ¿no? Cada conjunto tiene elementos. Y ese elemento, por ejemplo, este es el conjunto A y este es el conjunto B. El conjunto A tiene elementos, el conjunto B tiene otros elementos. Entonces, la combinación de elementos de A con B van a formar pares ordenados. Por ejemplo, este elemento, un elemento que sea acá y el otro elemento que acá sea B, A, B. Ya se formó el par ordenado. Entonces, dice, se tienen dos conjuntos A y B no vacíos, el producto cartesiano A por B va a ser igual al par ordenado que pertenece a A por B, tal que A, que es el primer componente, pertenece al conjunto A mayúscula, que es este de acá. Y B, que es el segundo componente, pertenece al conjunto B mayúscula, que es el... Ya está. ¿Cómo es eso? El producto cartesiano no es multiplicar, ¿no? Es combinar los elementos. Es combinar los elementos. ¿Ven? Miren, fíjense.
Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A, 1, 3, 5, y el conjunto B, 2, 7, entonces, el producto cartesiano A por B no es decir 1 por 2, no. Combinas. 1,2. 1,2. ¿Está bien? 1,2. El otro, 1,7. Ya está, 1,7. El otro, 3,2. 3,2. 3,7. ¿Está bien? 1,2, 1,7. 3,2, 3,7. 5,2, 5,2, 5,7. 5,7. Cierra, ya está. Listo, ya tienes combinado el A por B. ¿Ves? Listo. Simplemente ese es el producto cartesiano, combinar los elementos de A con elementos de B. No te hagas problemas por eso. Ahora, te dicen que A por B es diferente a B por A. ¿Por qué? Fíjate. Primero, A por B, 1,2, ¿no? 1,2, acá está. Pero si digo B por A, 2,1, ¿son iguales? No, por lo tanto es diferente. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. El otro caso, ¿qué dice acá? El número de elementos de A por B, número de elementos de A por B es igual al número de elementos de A por número de elementos de B. A ver, vamos acá. Número de elementos de A, 3. Acá está 3. Número de elementos de B, 2. 3 por 2, 6. O sea, el número de elementos de A por B es 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Ahí está. Queda demostrado, ¿sí? Ya está. Queda demostrado. Listo, y con esto es suficiente, tienes que trabajar con el plano cartesiano. Luego entra en la parte de lo que es esto, la regla de correspondencia, ¿no? Cuando es de elementos de A con elementos de B. Pero de ahí se genera lo que es una relación. Miren, relación. R es una relación de A en B. Sí, y solo si esa relación está incluida en el producto cartesiano. O sea, si un par ordenado está dentro del producto cartesiano, eso quiere decir que sí genera una relación. ¿Está bien? Sí genera una relación. Y por ende vamos a ver lo que es la regla de correspondencia también. Esta relación es en forma general. En forma general. Y una función es en forma particular. ¿Está bien? ¿Qué viene a ser una función? Dice, se tienen dos conjuntos A y B no vacíos, se define función cuando un elemento de A toma a lo más un elemento de B. ¿Está bien? Toma a lo más un elemento de B. Este conjunto de acá, dos conjuntos A y B, eso se le llama diagrama sagital. ¿Ya? Entonces, un elemento de A puede tomar un elemento de B. ¿Ya? En funciones más que todo, acá se va a trabajar, como vamos a trabajar en el plano cartesiano, el conjunto de A, que es de inicio, son las X, y el conjunto de Y o el conjunto B son las Y, o las ordenadas, ¿no? Abscisas y ordenadas. Y esta Y se le forma, o se le pone en forma general como fx, o sea, ¿qué quiere decir? Que Y va a depender de X, o sea, este elemento va a depender de los elementos de A. Los elementos de B van a depender de los elementos de A. Entonces, mira, si yo tengo un ejemplo acá, por ejemplo, si tengo 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Si ves que 1 toma a 3 y toma a 4, eso quiere decir que no es función, pero sí es una relación. Sí es una relación, pero no es función. ¿Por qué? Porque un elemento de A está tomando dos elementos de B. ¿Está bien? Entonces, no es función. No es función. ¿Qué pasaría si fuera así? 1, 2, 3, 4. Si fuera así, ¿es función? Sí, sí es función. ¿Por qué? Porque un elemento está tomando un elemento de B. Sí. Y este de acá
1, 2, 3, 4. Supongamos que es así. ¿Es función? Claro que también es función, ¿no? Esto también es función, ¿por qué? Porque un elemento de A está tomando un elemento de B. O sea, el de A no puede tomar más de 1. El conjunto de profesor, el elemento de B puede tomar 2 o más. Claro, puede tomar B, sí puede tomar cualquiera. O sea, este sí es fiel, este tiene que tomar 1. En cambio, los del conjunto B, no. Ese sí, con todos. ¿Te das cuenta? Ahí ten un poco cuidado acá, ¿ya? Entonces, esto sí es función, este también, y este no, ¿por qué? Porque un elemento toma 2. Entonces, si tú, por ejemplo, en el plano cartesiano ves esto, supongamos, ¿no? Si tú ves acá, esto no es función. ¿Por qué? Porque 2 toma 5, 2 toma 7. No es función. ¿Ves la diferencia? 2 toma 5, 2 toma 7. Está tomando dos valores. Acá, por ejemplo, esto es una relación. 1 toma 2, bacán. Pero acá 1 toma 7. Está tomando dos valores. Por lo tanto, no sería función. ¿De acuerdo? Eso quiero que tengas en cuenta. Para que no tengas problemas más adelante. Ahora, ya habíamos visto de esta manera cuál no es función, si es función, si es función. ¿Está bien? Entonces, si tú de repente tienes, por ejemplo, acá, si yo tengo A, B y A, C, y de repente yo te digo, esto es una función, profe, pero A toma a B y A toma C. Entonces, para que sea función, ¿ya? Para que sea función, entonces tú dices, ay, como A toma a B y toma C, para que sea función, entonces B tiene que ser igual a C, automáticamente. Si es que ves que dos pares ordenados se repiten en el primer componente. Si se repiten en el primer componente, entonces el segundo componente lo iguala, para que no te hagas problemas. ¿De acuerdo? Para que no te hagas problemas. Ya, y esta es una parte pequeñísima de lo que son funciones, bueno, relaciones y funciones. Entonces, esto, por ejemplo, en función es así. ¿Está bien? Quiero que tengas en cuenta esto, que es muy importante para que lo veas más adelante, ¿no? En la parte de funciones, chicos, ¿ya? Relaciones y funciones. Pero esto también, para saber si es función, también se ve en la parte gráfica, ¿no? Por ejemplo, mira acá. Vamos a borrar acá. Mira, en el plano cartesiano, ¿cómo yo verifico si es función o no? Ya, mira, ¿cómo yo verifico si es función o no? Por ejemplo, te voy a enseñar acá algo rapidito nada más. Este es el plano cartesiano que tú ya lo conoces, ¿no? El eje X, el eje Y. El eje X, perdón, este es el eje Y y el eje X. ¿Está bien? Vamos a suponer que esta es una gráfica, la que está acá. Supongamos que esta es una gráfica. Y esta es otra gráfica. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo verifico que eso sea una función? Gráficamente, obvio, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es trazar una recta vertical y solamente a la gráfica tiene que intersectar en un solo punto. A ver, si lo trazo acá, ¿en cuántos puntos intersecta a la gráfica? La gráfica me refiero a la parte naranja. En uno, sí o no. Por lo tanto, sí es función, porque es en uno nada más. Y si trazo acá, profe, una recta vertical para acá, ¿en cuántos puntos intersecta? En 2. Acá también trazando, en 2. Por lo tanto, no es función. ¿De acuerdo? Eso quiero que tengas en cuenta. Para que sea función, se traza una recta vertical y tiene que intersectar en un solo punto a la gráfica. ¿Ok? Ahora sí, con esto nos vamos a los ejercicios. Ya muchachos, a ver, entonces vamos con los ejercicios que en realidad están sencillos, ¿no? Están sencillos, vamos a darle con todo nada más. ¿Ok? Bien. En la 1 nos están diciendo calcular el mayor valor de y por y.
pero nos están dando una igualdad de pares ordenados. Y tú ya sabías que cuando tú igualas pares ordenados, el primer componente se iguala con el primer componente del otro par ordenado, ¿sí? Segundo componente, el primer par ordenado con el segundo componente del otro par ordenado. Entonces, mira, x cuadrado igual a 36. X cuadrado igual a 36. Pero tú sabes que esto es una cuadrática. Van a salir dos valores, profe, va a salir más menos 6. ¿No ves que le sacas raíz? 6 más menos 6. Y eso te lo demostré en la parte de ecuaciones cuadráticas. ¿Recuerdas o no? O sea, más menos 6 sería. ¿Está bien? Más menos 6. Ahora, nos piden el mayor valor de x por y. Entonces, analizando bien acá, chicos, ya analizando bien, 2y menos 3, ¿a qué es igual? A 1. O sea, 2y vale 4, por lo tanto, ¿y cuánto sería? 2. ¿Está bien? Ahora, nos están pidiendo el mayor valor de x por y. Y es un solo valor, si tú te habrás percatado. Y es un solo valor que es 2. Pero x toma dos valores, más 6 y menos 6. Pero si me piden el mayor valor, obviamente le tengo que agarrar el positivo, ¿sí o no? O sea, 6 por el 2, que es y, 12. Listo, mayor valor. Si me hubieran pedido el menor valor, agarraba el negativo y multiplicaba con el 2. Porque el 2 es un solo valor. ¿Está bien? Es un solo valor. Ya está. Ahora, en la número 2, chicos, nos están dando un conjunto A. 2, 4, 5, 7. ¿Ya? Donde dice que R es el conjunto de pares ordenados que pertenecen a A cuadrado, tal que X más Y es mayor o igual a 7. Indique el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay en R? ¿Está bien? Bien, mira acá. Profe, ¿pero por qué dice A cuadrado? ¿Tengo que elevar el cuadrado? No. Vas a combinar ese elemento de A con el mismo. Vamos a poner, para que no te equivoques, conjunto A y conjunto, el mismo elemento. ¿Bien? El mismo elemento de A. Entonces, A cuadrado. ¿Te acuerdas que el otro era A por B? ¿Te acuerdas que era A por B? En este caso es A por A, que es A cuadrado. O sea, combinar el elemento de A con sus mismos elementos. Hagamos aquí. A ver, combinamos. Vamos a combinar bonito. A ver, mira cuántos elementos van a salir para que quiero que te des cuenta. Para que te des cuenta. 2,2, 2,2, 2,4, 2,4. ¿Qué más? 2,5, 2,7. Primero con 2. 2,5, 2,7. Ya tenemos el de 2. Ahora vamos con el 4. ¿Cómo sería acá? 4,2, 4,4, 4,5, 4,4, 4,5 y 4,7. 4,7. Ya está. Ya tenemos el 4. Ahora falta el 5. 5,2, 5,2, 5,4, 5,5 y 5,7. 5,5 y 5,7. El otro, ¿cómo sería? 7,2, 7,2, 7,4, 7,4, 7,5 y 7,7. 7,5 y 7,7. Ya está. Esa es la combinación. Hay 16 pares ordenados. ¿Está bien? Ahora, como el par ordenado es x, y, el primero es x, el primer componente es x y el segundo componente es y. ¿Qué dice? Que si la suma tiene que ser mayor o igual a 100. A ver. ¿Está bien? Vamos allá. R. Acá va a estar R y acá voy a poner los elementos que cumplen esta condición. Mira. 2 más 2, x y y, 2 más 2. 2 más 2 es 4, ¿sí o no?
Sí, ya. Ahora, 2, 4 es mayor o igual a 7. No, sí o no. Por lo tanto, este no es. 2 más 4, 6. ¿Es mayor o igual a 7? No. 2 más 5 es 7. ¿7 es mayor o igual a 7? Sí. 2 más 7, 9. ¿Mayor o igual a 7? Sí. 6. No. 8. Sí. 9. Sí. 11. Sí. 7. Sí. 9. ¿También o no? Acá. 10. Si es mayor o igual a 7. 12. 9. 11. 12. Y 14. Entonces, para ya no escribir R, ya no voy a escribir todo porque no me va a alcanzar el espacio, ¿ya? Entonces, solamente hay que poner el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valores. Ahí. Número de elementos, 3 elementos que cumplen esta condición. Y estos 3 no cumplen. No cumplen. ¿Te das cuenta? Hay un poco de cuidado, hay que tener un poco de cuidado al momento de combinar los elementos para formar justamente los pares ordenados. ¿Está bien? Ahora, chicos, en este caso, calcula el dominio y rango de la función. ¿Qué viene a ser el dominio? El dominio simplemente es el conjunto del primer componente, de las primeras componentes, y el rango del segundo componente. Si tú te basas en el plano cartesiano, el eje X o las abscisas es el dominio, el eje de las ordenadas o Y es el rango. ¿Bien? Para que tengan más claro. Pero en el conjunto de pares ordenados, el primer componente viene a ser el dominio y el rango viene a ser los segundos componentes, el conjunto de los segundos componentes. ¿Está bien? Ahora, luego de eso analizamos. Esto es una función, pero si tú te das cuenta, 2 toma a 5a menos b. Este 2 toma a 3. Ah, profe, yo me acordé que usted me comentó acá que se tiene que igualar, ¿sí o no? O sea, 5a menos b va a ser igual a 3. ¿Está bien? Ya tenemos esa parte. Ahora, acá, 8 toma a 7 y 8 toma a b. Ah, profe, eso quiere decir que b vale 7. ¿Sí o no? B vale 7. Ajá, entonces si esto vale 7, 7 menos 7, vas a sumar 10. Entre 5, A vale 2. Listo. Ya está. Entonces, yo necesito ya el valor de B. ¿Por qué? Porque necesito ver todos los elementos que hay en esta función. O sea, así mira. 2,3 y acá 2, como es lo mismo, 2,3 copias. 8,7, 8,7 es lo mismo, se copia igual. Ya está. Y A, B, 2,7. Profe, pero ¿por qué no reemplaza el A y el B acá? Porque si yo lo reemplazo sale lo mismo. Mira, 2, 5 por 2, 10, menos 7, 3, es lo mismo. Entonces, como yo estoy trabajando con esto, se supone que los pares ordenados son iguales acá, por eso. Por eso pongo uno solo, solamente se pone uno nada. Entonces nos están pidiendo que calcule el dominio y el rango. Ya, vamos a poner el dominio acá. Dominio de F. El dominio de F sería 2, 8, 2. Ojo, acá es 2,7. Ah, hay un error, chicos. Hay un error. Vamos a ponerle acá, entonces acá A más 1 para que sea función. ¿Está bien? Entonces acá sería 3. Y hasta ahora sí, ¿no? Para que sea función. Listo. Entonces, acá sería A vale 2. 2 más 1, 3. Ya está. ¿Cuál sería el dominio? 2, 8 y 3. Ordenamos 3 y 8. Ya está. Listo. Ahora, ¿el rango cómo sería? El rango de F. A ver, ¿el rango de F cómo sería?
3, 7. Pero como se repite el 7, cuando en el segundo componente se puede repetir, no hay problema. Lo que no se debe repetir es en el segundo y que tome dos valores distintos. ¿Ya? No te vayas a equivocar. Entonces, 2, 8, perdón, 3 y 7. ¿Ya? No se debe repetir en el primer componente para que sea función. En el segundo sí, no hay problema. ¿Ya? En el segundo no hay problema. Listo, chicos. Ahora, el rango es el segundo, no te vayas a olvidar, el segundo. ¿Cómo sería la número 4, chicos? Tenemos un conjunto ahí, de 3 conjuntos, perdón, ¿no? Tenemos 3 conjuntos. A ver, acá. Ya, que vamos a trabajar acá, ¿ya? A ver. Vamos a reemplazar bonito. Facilito, ¿ah? F de 2. F de 2, ¿qué sale? 3. 3. Más. G de 2. Este es G. G de 2 es menos 1. F de 5. F de 5 es 2. ¿Está bien? F más F4. F4 es 1. G de 3. G de 3 es 6. ¿Está bien? Y G de 2. G de 2 es menos 1. A ver, resolviendo toda esa expresión, 3 menos 1, 2. 2 entre 2 es 1. 1 más 6, 7. Entre menos 1, menos 7. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cuánto te va a salir? El valor de menos 6. ¿Está bien? El valor de menos 6. Ya está, chicos. Ahora, sigamos. En la número 5, ya, nos están dando esta función, ya, nos están dando esta función, ya, y te pido calcule a cuadrado. Vamos a calcular a cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bien. Lo que voy a hacer, ya, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjate, mira. Estos dos los voy a igualar. ¿Cómo es eso? O sea, x menos 3 es igual a... ¿Cuánto vale x? A más 3. ¿De acuerdo? X vale a más 3. O sea, todo lo voy a pasar en función de a acá. ¿Ok? Por lo tanto, f de x menos 3, pero x menos 3 vale a. ¿A qué es igual? A x al cuadrado, pero x es a más 3. A más 3 al cuadrado. Menos 5 por x, pero x es a más 3. Y le vas a sumar al final el más 1. Ya está. Listo, ya tienes f de a. Pero la pregunta es, a mí me están pidiendo a cuadrado. A mí me están pidiendo a cuadrado. Entonces, para eso, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo siguiente, miren. Pongo acá f de a. Mira. Vamos a desarrollar a más 3 al cuadrado. Al cuadrado más el doble de a por 3, 6a, más 3 al cuadrado, que es 9. A más 3 al cuadrado. Estoy aplicando trinomio cuadrado perfecto. ¿Está bien? Ahora, este menos 5 multiplicado. Menos 5a. ¿Está bien? Menos 5a. Menos 15. Menos 5a menos 15. Luego le sumo. ¿Bien? Entonces tú dices, f de a va a ser igual. Mira, f de a va a ser igual a cuadrado 6a menos 5a es más a. 9 más 1, 10. 10 menos 15, menos 5.
Ya está. Ya tienes una forma reducida de f de a. Pero, si tú te das cuenta, f de a qué es igual? A más 3. F de a qué es igual? A más 3, ¿cierto? Ahí lo estoy reemplazando. F de a es igual a más 3. ¿Está bien? F de a es igual a más 3. Ahora, luego de eso, chicos, se va a ir el a. ¿De acuerdo? Se va a ir el a. ¿Y cuánto resultaría eso? ¿Cuánto resultaría eso? Si nosotros nos damos cuenta, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, hacemos lo siguiente, miren. Se va el a. Entonces, ¿cuánto sería el valor del cuadrado? Al cuadrado simplemente pasas a sumar y eso te va a salir 8. A cuadrado entonces sería igual a 8. Ya está, sencillito, señor. Listo. ¿Viste? Ahora vamos con más ejercicios por acá. ¿Qué dice? A ver. ¿Dónde está la moto? Miren. Vamos con la número 6. Esta también es ejercicio facilita, ¿ya? Mira. Dice así. Dice así. Sea f de x, sea f de x igual, ¿ya? A 2x cuadrado, 2x cuadrado, si x es menor a 5. ¿Muy bien? Y 3x menos 1, esto es si x es mayor o igual a 5. Calcular. Te piden acá f1 más f6 más f5. ¿Está bien? Ya te están pidiendo eso. Ese tipo de función, ¿ya? Ese tipo de función, chicos, es una función por trozos. ¿Ya? Es una función por trozos. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, primero, porque están en dos partes. F de 1, este 1 es x, ¿sí o no? Pero x lo vamos a comparar. 1 es menor a 5 o mayor o igual a 5. Es menor a 5, ¿sí o no? El 1 es menor a 5, ¿sí? Entonces lo reemplazas acá. Esto sería entonces 2 por 1 al cuadrado. Más. Ahora vamos con f6. 6, ¿cómo es? Menor a 5, mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5, entonces reemplazas acá. 3 por 6 menos 1. Más. F de 5 es mayor o igual a 5, sí, entonces reemplazas acá. 3 por 5 menos 1. ¿Está bien? 3 por 5 menos 1. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, más 3 por 6 que es 18, menos el 1, más 3 por 5 que es 15, menos 1. ¿Cuánto te va a salir entonces eso? 33, ¿no? Eso te va a salir 30. ¿Sabes? Facilito. Facilito. ¿De acuerdo? Facilito. Vamos con el último ejercicio. Vamos a ponerlo acá, voy a borrar esta parte. Fíjate que dice, si f de x menos 5
es igual a x cuadrado más 2, ¿ya? Calcular f de m más 3. ¿Ok? Calcular f de m más 3. Y acá le vamos a restar. A ver. M cuadrado menos 16. Calcular esa expresión. Entonces me piden eso. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Casi parecido a la número 5. ¿Ya? Casi parecido a la número 5. Vas a igualar. O sea, esto con esto. ¿Está bien? Entonces tú dices acá. X menos 5, ¿ya? Va a ser igual a m más 3. Entonces, ¿cuánto vale x? X sería, pasas a sumar m más 8. ¿Está bien? X es igual a m más 8. ¿De acuerdo? X es igual a m más 8. Entonces tú reemplazas f de x menos 5, pero x menos 5 es m más 3. Ahí está. ¿A qué es igual? A x al cuadrado, pero x es m más 8 al cuadrado, pero más 2. O sea, f de m más 3, ¿a qué es igual? Desarrollando. M al cuadrado más el doble de primero por el segundo, 16m más 8 al cuadrado, que es 64. Y al final le voy a sumar 2. Ya está. Ahora nos vamos a la expresión que está acá. ¿Cuánto vale lo naranjita? Todo esto, ¿sí o no? M cuadrado más 16m más 64 más 2 es 66. Pero ¿cuánto le tienes que restar? Menos m cuadrado menos 16. Ah, profe, entonces se va. Claro, se va el m cuadrado, se va el 16. ¿Y cuánto te va a quedar el resultado? Solamente el valor de 66. ¿Ok? Listo, muchachos. Ahora te toca a ti. Vas a hacer tu tarea, ¿ya? En la página 8. La página 8. 1, 2, 3 y 6. ¿Ok? Ahora te toca a ti practicar. ¿Ya? Facilito. Tú puedes y dale con todo. ¿Ok? Nos estamos viendo en el próximo tema. Cuídense mucho. Chau, 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 chau.